Querida familia de Comunidad Red, estamos felices, estamos contentos de que estés conectado junto a nosotros un sábado más. El día de hoy estaremos comenzando nuestra serie que lleva por título Lo que de niño escuché. Esta serie de que habla de aquellas historias de la Biblia que escuchábamos cuando pequeños, pero que ahora como adultos hacen mucho más sentido. Así que te invitamos a permanecer conectados junto a nosotros y a escuchar este programa maravilloso que tenemos para el día de hoy. También queríamos contarte que próximamente nos vamos a poder reunir en persona, ya que la cuarentena en nuestra ciudad terminó. Así que te invitamos también a permanecer conectado a nuestras redes sociales, así poder entregarte esta información. Te invitamos a disfrutar del programa del día de hoy, llamar a tu familia y ponerte cómodo. Bienvenido aquí, tal y como eres, puedes venir. Hoy queremos juntos sentir su presencia aquí. Eres bienvenido aquí, aunque tengas dudas, puedes venir. Lo que Él preparó para ti, solo para ti, porque en su mesa nadie queda fuera. Bienvenido a casa, ven y demos gracias al Señor que nos rescató y en su amor nos rendimos hoy. Él te ha escogido, siempre está contigo y en su amor eres bienvenido. Eres bienvenido aquí, tal y como eres, puedes venir. Hoy queremos juntos sentir su presencia aquí. Eres bienvenido aquí, aunque tengas dudas, puedes vivir lo que Él preparó para ti, solo para ti, porque en su mesa nadie queda fuera. Bienvenido a casa, ven y demos gracias al Señor que nos rescató y en su amor nos reunimos hoy. Él te ha escogido, siempre está contigo y en su amor eres bienvenido. Bienvenido a casa, ven y demos gracias al Señor que nos rescató y en su amor nos reunimos hoy. Él te ha escogido, siempre está contigo y en su amor eres bienvenido. Y en su amor eres bienvenido. ¿Has sentido alguna vez que estás lejos del Señor?
déjame decirte que aunque tú te sientas lejos del Señor, Él siempre está cerca tuyo. Y te hace una invitación, Él te dice que vengas, siempre está disponible para que tú simplemente vayas y lo busques. Escucha este llamado que te está haciendo en este momento. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Estamos iniciando una nueva serie y el primer capítulo que vamos a ver el día de hoy es la historia de David y Goliat. Así que acomódate allí, invita a tus amigos, tu familia, porque el día de hoy se viene un capítulo muy interesante. Cuando yo era pequeño yo siempre fui cristiano, mi familia siempre fuimos a la iglesia desde que tengo memoria. Y me recuerdo que el único momento en que en realidad ponía atención a lo que se exponía ahí, verdadera atención cuando uno es pequeño, no entiende mucho los sermones, los temas, pero yo me recuerdo siempre de la historia de los niños. En mi iglesia, nosotros como niños teníamos que pasar cuando hacían el llamado y pasábamos más cerca del púlpito, del escenario. Y me recuerdo que cuando uno era más pequeño te acompañaba tu papá, tu mamá, me recuerdo que yo iba de la mano y me encantaba, un momento emocionante donde podía pasar, estar allí, escuchar una historia.
Y siempre me acuerdo que cuando uno ya crecía y cuando dejaba de pasar la historia a los niños, era como el momento en que tú ya creciste. Ya habías dejado de ser un niño, eras un adulto. Y la típica broma que te hacían cuando uno era más pequeño es que llamaban a la historia a los niños y tú ya siendo adulto te decía, ay, mi hermano, el chistosito, ¿no? Ya pasemos. Era como el típico chiste ahí de la historia de los niños. ¿Saben qué? Yo ahora estoy pensando un poquito en las historias que se trataban. Me acuerdo que siempre eran hermanas de iglesia allí, que contaban historias acerca de la Biblia, acerca de alguna parábola, alguna metáfora. Pero ahora que yo pienso y veo desde otro punto de vista las historias que se contaban allí, no eran necesariamente de niños o para niños. El día de hoy vamos a hablar una de las historias típicas de que tú escuchaste cuando pequeño, ¿no? En esta serie llamada Lo que de niño escuché, que es la historia de David y Goliat. ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar en la historia de David y Goliat? Mira, yo te voy a contar un poquito la historia con sus detalles allí. Estaba David. David era un muchacho, un joven, y él era pastor de ovejas. Él se dedicaba más a estar en el campo, mientras que sus hermanos mayores, ellos estaban ahí en la guerra, en la batalla, en el ejército de Israel. En una ocasión, David tuvo que ir a dejarles ahí un encargo ahí a sus hermanos, y en ese momento él comenzó a meterse, a preguntar qué es lo que estaba pasando, y se dio cuenta lo que estaba aconteciendo allí, que había un gigante, ¿no? Que medía unos 3 metros, según lo que menciona la Biblia, totalmente protegido, con una armadura, con tecnología de aquel entonces, que estaba desafiando, y de hecho esto lo estaba haciendo por 40 días, desafiando ahí al pueblo de Israel para poder tener un duelo con alguno de sus hombres, y el que ganaba, bueno, el pueblo que perdía se iba a rendir completamente. Y sabes tú que David se motivó, yo no sé qué le dio a David, que dijo, bueno, yo voy a pelear con él. Se recordó que con la onda de hecho había matado a osos, a leones, cada vez que amenazaban ahí su rebaño, y se presentó ante el rey Saúl. Y el rey Saúl lo vio, le pusieron una armadura, él dijo, no, yo no puedo con esta armadura porque no tengo esta experiencia, ¿no? de estar en la guerra con esto. Así que fue así, sin armadura, sin lo que le había dado el rey Saúl, solamente con su onda y con las piedras en su bolsillo ahí. Llega donde el gigante, y aquí es donde se pone media complicada la cosa, porque el gigante lo empieza a desafiar, le dice que venga un poquito más cerca, y David con la onda le pega en su frente. Y ustedes saben lo que pasó, ahí el gigante se cae. Y mira, yo quiero hablarte primero de lo que David le dijo, ¿no? Porque también David fue un poquito, como dijimos acá en Chile, fue choro, ¿no? Fue aguerrido. Y mira lo que le dice, 1 Samuel 17:46. Dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Dios te entregará en mis manos, le dice David a Goliat. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza, dice. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo, de tu ejército, a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Yo me pregunto, ¿David tenía el respaldo de Dios para decir esto? O sea, imagínense la amenaza. Esto no te contaban cuando niño, ¿eh? Aquí había un filtro, porque ya si te cuentan esta historia textual como sale en la Biblia, era un poco traumática, ¿no? Te cortaré la cabeza, los cadáveres de los filisteos, y todo esto en el nombre de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Un Dios que manda a matar? ¿Matar en el nombre de Dios? ¿Cortar una cabeza en el nombre de Dios? Mira, detente un poco y pongámonos un ratito en el lugar de Goliat. Nadie hace esto en las predicaciones, ¿no? Pero pongámonos un poquito en el lugar del gigante Goliat. Yo me imagino esto, producto de mi imaginación, pero imagínate esta persona, también era un hijo de Dios, ¿no? Era una creación de Dios, un ser humano. Y que quizás le hacían bullying cuando pequeñito porque era más alto, no sé, le decían jirafa por ser alto. Y quizás vivió esos traumas y por eso era gruñón ahora, desafiaba ahí al pueblo de Israel. Pero nadie se pone en el lugar de Goliat. O sea, imagínate, el pobre ahí había llegado ante David y como Dios solamente estaba con David, bueno, David tenía el respaldo de Dios y pudo asesinarlo, ¿no? Llegó al fin de su vida allí. Pero ¿cómo entender a este Dios que está de un lado y no de otro? ¿Será que en ese momento no todos éramos hijos de Dios? Mira, ¿qué pasó después? Mira, yo te voy a leer lo que David hizo, ¿no? Mira, textual de la Biblia, este es el versículo textual de la Biblia. Esto está en 1 Samuel 17 y voy a leer desde el versículo 51. Dice así:
Luego corrió David a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. O sea, Goliat no murió al tiro ahí con la piedra en su cabeza, sino que lo remató con la misma espada David. Y dice, cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. ¿Ya? Salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, como que les dio valor eso, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Sagarín, bueno, ahí menciona hasta Gat y Ecrón. Y dice, todo ese camino quedó regado de cadáveres de filisteos. Miren la historia. Quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, miren lo que hacen al final. Regresaron para saquearles el campamento. Saquearon todo. Ahora yo me pregunto, ¿qué onda con este Dios que nos presenta aquí la Biblia? O sea, ¿cómo el pueblo de Israel en el nombre de Dios saquearon, entraron allí, esparcieron los cadáveres de los filisteos y David ahí con la cabeza entregándola como botín, ¿cierto? A Saúl. Mira, y después te dicen que no veas películas de guerra o donde haya violencia. No sé si tú escuchaste eso cuando niñito, ¿no? Oye, no veas películas donde hay violencia, donde hay muerte, pero sí estudia la Biblia. Y mira lo que hay en la Biblia, porque yo pienso, la historia textual de la Biblia es una historia muy violenta. Es una historia llena de sangre, de cadáveres, y todo eso desde una perspectiva de que Dios estaba detrás de eso. Entonces yo me pregunto, la pregunta que hoy vamos a responder un poquito, ¿será que Dios está detrás de la violencia también? ¿Será que Dios justifica ciertos tipos de violencia? Mira, y la pregunta, a mí me encantó una pregunta textual que le llegó de hecho a un pastor que sigo mucho, que se llama Rob Bell, de Estados Unidos. Le llegó esta pregunta, y puede ser tu pregunta también. Dice así, ¿realmente Dios les dijo a los israelitas que mataran a todos, ¿no? A los filisteos, incluyendo a las mujeres y niños en esas historias como David y Goliat en el Antiguo Testamento? ¿Será que los profetas oyeron mal? Tal vez ellos estaban poniendo algunas, con buena intención, proyecciones de su propia agenda en Dios. ¿Será que fue así? O tal vez los poderosos estaban usando a Dios como una herramienta para promover sus propios planes. ¿O Dios es solo un psicópata, dice, que tuvo un momento de conviértanse a Jesús? Esta pregunta llegó de una persona que sinceramente se estaba preguntando qué pasa aquí. Y esto es comúnmente lo que la gente cuando ve la Biblia, rechaza la Biblia. Porque si tú miras esta historia y lo miras con los ojos actuales, de manera racional, es una historia muy violenta, ¿no? Una historia sádica. ¿Cómo ver a Dios en ese momento? ¿Será que Dios efectivamente estuvo detrás de esto? Historias como de David y Goliat, quería que le cortaran la cabeza a ese Goliat, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Y mira, yo te quiero dar algunos puntos interesantes. De hecho, estos puntos es de una serie que a mí me encanta también. César Soto, un pastor de Estados Unidos, chileno, que está en Estados Unidos haciendo una iglesia que se llama Amor Original. Y él tiene una serie que se llama Respuestas Honestas. Y menciona 3 aspectos, porque para entender un poquito la violencia y la Biblia, es difícil explicar todo esto a grandes rasgos simplemente en una predicación, ¿no? En un tema cortito. Pero sí podemos dar algunos aspectos, algunas opciones de cómo entender esto. Y obviamente tú allí, desde tu perspectiva, desde tu reflexión, puedes también reflexionar y quedarte con la que más se acomode a ti. Pero mira, lo primero, la primera reflexión que podemos entender acerca de esto, un Dios que mata, un Dios que manda a matar, es creer que Dios así es, que Dios es así, que puede mostrar misericordia cuando Él quiere, o exterminar también a quien quiera, ¿no? Por ejemplo, los que promueven esta lectura de la Biblia, ¿no? Dicen que Dios hoy puede mostrarte misericordia, pero en el pasado eran necesarias estas crueldades, estas masacres, estas atrocidades, porque simplemente Dios era así y necesitaba ser hecho, ¿no? Habrá masacre al fin de los tiempos también. La gente cree eso, que cree en esta versión de los hechos, ¿no? Que bueno, ahora estamos viviendo en paz, Dios nos muestra su misericordia, pero al fin de los tiempos nuevamente, por necesidad, Dios va a tener que destruir todo, habrá una masacre global, ¿no? Esto tiene sus riesgos, ¿no? Tú puedes quizás pensar así, ¿no? Dios es su autoridad, Él quiere tener misericordia con quien Él quiera, ¿no? Pero mira, esto muestra a un Dios temperamental.
que nos da paz en estos momentos, pero que en cualquier momento nos saca su mirada de nosotros y nos puede destruir. Y sabes que cuando yo era pequeño, yo escuchaba mucho eso, ¿no? Un Dios castigador. Quizás no de parte de mis papás siempre nos presentaron a un Dios que nos ama, a un Dios que quiere que yo sea mejor persona, pero constantemente al yo empezar a comprender un poquito a Dios y encontrarme con historias así, es como, bueno, yo me tengo que portar bien y así Jesús va a estar feliz, ¿no? Y no me va a castigar. Ojalá que Dios no me encuentre en el cine, por ejemplo, porque si me encuentra ahí, ¿no? Pasa mi nombre por el libro de la vida y me va a borrar. Un Dios que castiga, ¿no? Un Dios que tiene misericordia con el que quiera, pero al final vemos a un Dios muy temperamental, que puede cambiar de opinión, que puede destruir, que te manda a matar, a asesinar, y no creo que sea la mejor perspectiva, honestamente. La segunda es creer en la revelación progresiva. La revelación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se revela a la nivel de la comprensión de los seres humanos en su tiempo. Que así es como comprendían a Dios en aquel entonces, y Dios se revela de esa manera, ¿no? Por ejemplo, aquí los mandatos de Dios para exterminar, ¿cómo se entiende según la revelación progresiva? Que bueno, es la forma en que todos los pueblos resolvían sus temas territoriales. Por eso Dios hace, ¿no? Por eso Dios se reveló en ese contexto. No explica muy bien esta revelación progresiva. Sí puede hacer un poquito sentido, ¿no? Que Dios tuvo que revelarse de esa manera para poder que sobreviva esta tribu, este pueblo de Israel. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, el diluvio, ¿no? O Sodoma y Gomorra, un Dios que envía fuego del cielo, un Dios que mata a toda la humanidad, solo salva a una familia porque no estuvieron dispuestos a obedecerle. ¿Cómo poder entender esto? O sea, ¿será que Dios sí estuvo respaldando esta violencia, esta masacre a niños inocentes, porque simplemente así eran las cosas en ese momento, ¿no? Y que después hubo una revelación progresiva y ahí Dios pudo revelar un poquito más su carácter. Mira, hay una tercera opción, y que esta es una tercera opción que yo quisiera compartir contigo, que me hace un poquito más de sentido. La tercera opción es creer que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, pero los que cambian somos nosotros, los seres humanos, nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando entendemos esto, cuando Dios manda a matar, es la forma en que el ser humano interpreta a Dios en ese momento. El ser humano interpretando a Dios en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en ese modo de operación de los pueblos de la antigüedad, ellos le dan crédito a sus dioses, de eso matan porque sus dioses le ordenaron, y eso no solamente pasaba en el pueblo de Israel, sino que en las naciones también vecinas. Ellos mataban y lo hacían en nombre de sus dioses, pero esto no significa que sea así expresamente, que los dioses estaban ahí a su favor, llevándolos a esto, ¿no? Si leemos la Biblia en este sentido, de una manera estrictamente literal, tú vas a tener problemas con esta comprensión, ¿no? Porque, ¿cómo entender esto? O sea, tú me estás diciendo que quizás Dios no es que estuvo detrás explícitamente de estas muertes y que simplemente esto era la forma de interpretar a Dios de los seres humanos en ese momento. Mira, mantente ahí un momento porque yo te quiero explicar un poco esto y desarrollarlo un poquito. Yo creo que los seres humanos hemos desarrollado nuestra conciencia a lo largo de la historia. Mucha gente atea que ya no cree en la Biblia y estas historias porque le resultan muy primitivas, muy barbáricas, atroces, dejan de creer en Dios porque dicen, bueno, este libro, ¿qué me puede enseñar de Dios más que la violencia es uno de los caminos, ¿no? Mira, con respecto a esto y contestando la pregunta del día de hoy, de la historia de David y Goliat, cómo entender la violencia en la Biblia, te quiero llevar por algunos puntos. Primer punto, personas en la Biblia se encontraban en una distinta etapa de conciencia. Su conciencia era diferente. La forma de operar en aquellos momentos era muy diferente a la de hoy. Las leyes eran muy diferentes a las que se tienen hoy. Por lo tanto, la época, la conciencia de los seres humanos en aquel momento era diferente. Y eso nos lleva al siguiente punto. El cómo interpretaban los acontecimientos dependía de la etapa de conciencia en la que están. Por eso, si es que los pueblos vecinos le daban gloria a sus dioses por las conquistas, bueno, la gente también, y el desarrollo de su conciencia y de ver lo divino, hacía también que ellos le dieran el crédito a sus dioses, a su Dios, ¿no? El pueblo de Israel dándole el crédito porque Dios mandó a matar y porque Dios nos dio la victoria, ¿no?
esto está de un filtro. La conciencia de aquel entonces era como un filtro que permitía ver de esta manera a su Dios. Y mira, esto nos lleva al tercer punto, y esto es muy interesante. Tú encontrarás violento, repulsivo estas historias, violentísimas, porque estas historias así lo son. Si tú no encuentras esto violento, si tú no dices, no, pero es que Dios permitió que se mataran niños, inocentes, mujeres, y Dios mandó a matar, y si tú ves porque Dios así simplemente es, bueno, yo creo que tienes un problema en cómo ves a Dios. Porque si tú no te parecen estas historias repulsivas, y si tú no rechazas en realidad esta historia y esta violencia que hubo allí, entonces hay un problema. Hay un problema con tu concepción de Dios. Estas historias son violentas, son así. Porque en ese momento, en la conciencia de aquel entonces, existía esto. Esto era lo común. Pero ahora, mira, esto nos lleva al cuarto punto. Todas las historias de la Biblia no son así. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te resulta violento o primitivo cuidar de las viudas y los huérfanos? Y esta es una idea que está ordenada en Deuteronomio. O por ejemplo, ¿te resulta cruel y violento dejar un rincón de tu campo para que los pobres pudieran tener algo que comer? Esto también está en el Antiguo Testamento, en Levítico, una orden de Levítico. ¿O crees que es primitivo que las personas deban ser libres de la esclavitud, por ejemplo? Y esa es toda la historia que encontramos en Éxodo. No siempre fue así. Las historias, hay semillas plantadas. Y esto nos lleva al quinto punto. Dios se fue revelando y la comprensión humana, la conciencia humana fue un proceso. Y mira, las nuevas ideas que Dios plantó en el corazón de la humanidad se cimentaron al lado de las viejas ideas. El despertar de la conciencia ocurrió dentro de la conciencia actual. Por ejemplo, dentro de esa conciencia en donde había tanta violencia, Dios levantó una tribu, la tribu de Abraham. ¿Y cuál era la labor principal de esta tribu? Amar a las otras tribus, ser de bendición para aquellos vecinos, ¿no? Y esto fue una idea revolucionaria en aquel momento. Y de hecho, este llamado constantemente, Dios aparentemente intenta que el pueblo de Israel, incluso nosotros hoy, volvamos a ese llamado, ¿no? De no ver al otro como un enemigo, como alguien que tengo que destruirlo, sino como alguien que tengo que bendecirlo. Y ahí está la diferencia. Y de hecho, esta idea, esta semilla que fue plantándose poco a poco en la conciencia humana en el Antiguo Testamento, comenzó poco a poco a dar fruto, a poder ser comprendida un poquito más. Y eso nos lleva al sexto punto, y esto es muy interesante. Afírmate ahí porque vamos ahí cada vez más revelando algunas cosas interesantes. Mira, la conciencia no cambia de la noche a la mañana. Si los seres humanos despertaron a un mayor nivel de comprensión de Dios, del amor, del respeto, de la tolerancia, es porque, y si esto fue un proceso, es porque también pasa así contigo. O sea, ¿acaso tú crees en Dios igual manera como creías antes? Por ejemplo, no sé si hay algunos vegetarianos aquí, algunos que han querido, no sé, ser un poquito más cuidadosos con el medio ambiente. ¿Será que tú, o hacer más ejercicio? De repente uno dice, ya ahora en cuarentena voy a hacer más ejercicio en casa. ¿Será que tú lograste eso de la noche a la mañana? ¿O fue un proceso? Querido amigo, si este despertar de conciencia, de cuidar más tu cuerpo, de alimentarte más sano, toma un tiempo, ¿no? ¿Cuánto más es el trabajo de un grupo de personas para despertar a una conciencia más madura de lo que es Dios? Dios va trabajando de a poco así. Y el ser humano comenzó poco a poco a expandir su conciencia, y esto nos lleva al séptimo punto que me encanta. Mira, estas cosas que tú has visto en la Biblia que quizás te hacen enojar, pero muchísimo, ¿no? Viendo la historia de David y Goliat, ahora yo la miro desde otro punto de vista, una historia complicada, una historia violenta. Mira, estas cosas, si te hacen enojar, esta violencia que hay en la Biblia, si te desilusionan y te preguntes por qué siquiera deberíamos estar leyendo estas historias, ¿no? Es en sí misma un ejemplo primario de nuestra capacidad de crecer, de seguir adelante y trascender las primeras etapas de conciencia. Si hoy tú ves a las historias de la Biblia y te resultan primitivas, tú las rechazas, ¿no? Es porque de alguna u otra manera hemos crecido como seres humanos. Obviamente en algunas cosas todavía nos falta mucho camino, pero de alguna u otra manera, si las cosas ya no son como eran antes,
es porque hemos ido madurando, es porque hemos ido creciendo. Y esto nos lleva al último punto que a mí me encanta, queridos amigos. Y con esto yo quiero terminar haciéndote un llamado también el día de hoy. Esto nos lleva a la revelación máxima de Dios, que estuvo en Jesús. Querido amigo, la revelación de Dios más... Mira, el Antiguo Testamento y todo lo que tú miras en la Biblia son sombras de la persona de Jesús. Jesús es Dios encarnado, es la revelación máxima de Dios. Mira, de hecho, Jesús cuando llegó, por eso fue tan revolucionario, porque estas concepciones que se tenían antiguas y viejas con respecto a la violencia, ojo por ojo, diente por diente, bueno, Jesús las redefinió. De hecho, en el Sermón del Monte, aquí yo te voy a poner también los textos para que tú los estudies, Jesús en 4 ocasiones extiende el sentido de la ley y en 2 ocasiones también Él la corrige. Porque Él vino a poder explicar el sentido de lo que tenía la revelación de Dios, ¿no? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Queridos, Pablo, uno de los líderes ahí de este movimiento cristiano, él dijo que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Los rituales y todo lo que había en la historia pasada eran simplemente sombras de lo que había de venir. Esto está en Colosenses 2, del 9 al 17. Solamente sombras, vestigios. El que se mate un corderito, ¿no? El que haya tanta violencia eran solamente sombras, vislumbres de lo que había de revelarse en Cristo. Hebreos 10, del 1 al 18, nos habla acerca de esto, ¿no? De estas sombras también. Y Juan 14, 9, aquí nos habla de la boca del mismo Jesús, de que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Querido amigo, yo quiero invitarte a que tú veas las historias de la Biblia, las historias de violencia de la Biblia, a partir de la revelación de Jesús, a la luz de Jesús. De hecho, nosotros, ese debe ser nuestro filtro por el cual ver no solamente las historias de la Biblia violentas del pasado, sino cómo nosotros podemos ver la sociedad que hoy estamos insertos. Y yo quiero decirte, mira, nosotros en Chile estamos viendo instantes de violencia. De hecho, mañana domingo, vamos a tener nuestro plebiscito, un momento histórico en Chile. Y sabes que más me preocupa, obviamente yo abogo y yo oro para que en mi país hayan estructuras más justas, haya menos corrupción, pero me preocupa mucho la división que puede generar esto, ¿no? El odio que puede generar esto en diversos grupos de personas, el dividirnos, el segmentarnos. Queridos amigos, yo quiero terminar orando porque ni Dios, Jesús, la revelación, nosotros como comunidad red, nunca vamos a justificar la violencia. Jamás Dios va a estar detrás de el odiarnos, del matar a nuestros seres amigos, de destruirnos. De hecho, si nosotros miramos las historias violentas de la Biblia, como David y Goliat, que le cortó la cabeza a ese gigante, nosotros vamos a poder quizás entenderla esto y justificar un poco esto a partir de los parámetros de la historia de aquel momento, de la concepción y de la conciencia que se tenía en aquel momento, pero jamás vamos a poder justificar la violencia como Dios, como autor de esta violencia. Jamás, queridos amigos, porque Dios es amor. Dios ama. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, y su naturaleza es el amor. Así que, querido amigo, Juan 14, 9, yo quiero terminar leyéndote esto, que el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y yo quiero terminar haciéndote un llamado, querido amigo. Ya sea lo que pase, sea lo que sea que pase, mañana, nosotros queremos orar para que se levante una voz distinta en nuestro país. La voz del amor, la voz de la comprensión, la voz de la unión y no de la división, la voz del respeto. Y querido amigo, yo quiero dejarte una invitación en este momento, en los minutos finales que nos quedan. Quiero dejarte la invitación para que tú también puedas estudiar estas historias con nosotros, de redefinir la manera de ver la iglesia y el mensaje de la Biblia. Aquí después Elías va a explicarte una metodología que vamos a tener para que tú hagas tus preguntas y podamos dialogar e ir más profundo en estas concepciones y las historias que vamos a entender y a comprender quizás desde otro punto de vista. Pero hoy quiero terminar haciéndote un llamado, querido amigo. Siempre elige el camino de Jesús. Que Jesús sea la luz
de que Jesús sea la luz en donde tú puedas redefinir los momentos de violencia tanto de la antigüedad como los momentos de violencia que quizás en tu país estás viviendo. Queridos amigos, yo el otro día publiqué una imagen que a mí me encanta y que yo quisiera que tú también quizás la busques, de un pastor que se llama en Instagram Naked Pastor, que es un artista ahí que él tiene dibujos ahí que critica un poco la teología, nuestras visiones limitadas acerca de Dios. Y en esa imagen él presentaba a un Jesús borrando las líneas divisoras que toda la gente estaba haciendo. Toda la gente estaba dividiéndose así, escribiendo, ¿cierto? Dibujando en el piso líneas divisoras, y Jesús borrándolas aparece. Y sabes que mi oración es para que el pueblo de Dios, si tú eres seguidor de Jesús, puedas levantar una voz diferente a las voces que suenan hoy. Queridos, hay familias que se dividen con respecto a temas políticos, ¿no? Con respecto a ideologías. Y ya vimos que es muy difícil que lo mejor venga a nuestro país por ideologías humanas, por concepciones humanas. Queridos, lo mejor siempre va a venir de manos de Dios, de su mensaje, de Jesús, aquel mensaje que te dice: ama a tus enemigos, ora por quienes te maldicen, ora por aquellos que tanto tú criticas. Querido amigo, hoy quiero terminar dejándote este mensaje. Camina por el camino de Jesús y no por el camino del odio. Sabes que hace poco estaba mirando un discurso que hizo el presidente Mujica, el expresidente, porque estaba renunciando ahí a sus cargos públicos en Uruguay, y me llamó mucho la atención. Después tú lo puedes buscar. Y él mencionaba en su discurso: el odio nos estupidiza, le decía, ocupando una palabra, nos hace estúpidos, decía. El odio. El camino del odio yo lo he aprendido a rechazar. Y sabes que él decía que el camino del amor es el camino que tú y yo debemos andar. Y querido amigo, el amor transforma. El amor sí genera cambios. El amor sí es revolucionario. Y yo agradezco a Dios por haber nacido en una generación donde hay una conciencia más madura con respecto a cómo es Dios. ¿Y sabes por qué tenemos esa conciencia? Porque Dios se hizo carne, porque Dios habitó entre nosotros a través de la persona de Jesús y nos demostró que Él es el camino, la verdad y la vida. Permite terminar con una pequeña oración para que Dios te ayude para siempre caminar por el camino del amor y no del odio. Vamos a orar. Señor, gracias porque estuvimos analizando un poquito estas concepciones que se tienen de la violencia y cómo tú jamás estás detrás de eso. Tú jamás estás detrás del odio, de la violencia, del destruir a nuestros enemigos. Tú quieres que nos unamos, quieres que nos amemos. Y por eso hoy levantamos la voz del amor en estos tiempos tan difíciles y levantamos una voz de comprensión, de respeto, de amor, porque es el único camino que nos puede de verdad llevar a la salvación. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Sin duda hemos recibido un gran mensaje el día de hoy, un mensaje que nos ayuda a reflexionar y a meditar en seguir los caminos de Jesús. Para el día de hoy también queremos mencionarte lo siguiente. Como comunidad hemos preparado una instancia donde queremos dialogar contigo con respecto a las temáticas de esta serie. Por lo tanto, hemos preparado una sección de preguntas en nuestro Instagram donde tú podrás realizar tus dudas y tus cuestionamientos con respecto a este tema. Y así la próxima semana podemos resolverlos en nuestro programa habitual de las 12 horas. También queríamos mencionarte que el próximo sábado a las 10:30 horas seguimos con Comunidad en Estudio, esta instancia que tenemos para dialogar, conocer nuevas personas y también aprender sobre Jesús. Y a las 12 horas nuestro programa habitual con un nuevo capítulo de esta serie, Lo que de niño escuché. Los abrazamos y que tengan un feliz sábado.